poquito más para practicar cambio de variable, digamos. Bien. La otra integral que teníamos era la siguiente. La integral de 2 a 5 de 1 sobre 2 por 1 menos x de x. Bien. Para esta integral, esto pasa por cómo son las funciones estas, no siempre van a poder hacer este truco, pero bueno. Lo de sacar un medio es lo mismo que antes, ¿no? El problema acá está en que, por más que yo le sume algo a esta función, tiene el problema de que el x aparece negativo, ¿sí? Entonces, como el x aparece negativo, por más que vos traslades, siempre va a aparecer, el x negativo quiero decir, el x está multiplicado por un negativo. Entonces, por más que vos traslades, siempre vas a tener el x multiplicado por un negativo, entonces no vas a poder llegar a 1 sobre x. Entonces acá una manera es decir, bueno, multiplico por menos 1 adentro y afuera. ¿Sí? Acá lo que dije fue, lo que usé acá fue lo siguiente. Menos la integral de f es la integral de menos f. O si quieren, la versión explícita que usé acá es la integral de f es igual a menos la integral de menos f. Y ahora estamos en la misma situación que la vez pasada. ¿Sí? Es exactamente igual. Solo que ahora en vez de haber un 1 sumando, hay un 1 restando, pero la cuenta es la misma. Entonces acá lo que vamos a hacer es un cambio de variable lineal. Y lo que nos queda es menos un medio, que eso quedó afuera. Entonces, cambio de variable lineal es tomando f de x como, bueno, voy a ponerle g solo porque puse f abajo para que no se confunda. G de x va a ser 1 sobre menos 1 más x, y ahora p en vez de ser 1, como yo quiero sacar el menos 1, va a ser menos 1. Entonces esto va a ser 2 más p, o sea 1, 5 más p, o sea 4, y adentro queda 1 sobre menos 1 más, y ahora queda x menos p, o sea que queda x menos menos 1 de x. Bueno, y acá sí ya está. Medio de 1 a 4 de 1 sobre x de x, y esto es menos un medio logaritmo de 4 menos, paréntesis acá, logaritmo de 1 que es 0, pero bueno, no, está bien, ya está como, ya definimos logaritmo así que no importa, es logaritmo de 4. Déjenme ver porque creo que me comí el 1 medio antes. Sí, me faltó el 1 medio acá, perdón. Y acá. Ahora repaso todo, no se preocupen. Pero bueno, entonces, al final,
lo que obtuvimos fue que la integral entre 2 y 5 de 1 sobre 1 menos x cuadrado de x es 1/2 por logaritmo de 6 menos logaritmo de 3 menos logaritmo de 4. ¿Dije bien? A ver, vamos a revisar porque creo que me equivoqué en alguna parte, pero el procedimiento es este, de todas formas. Ah, no, está bien, no dije nada, está perfecto. Ok. Entonces, si se fijan, lo que hicimos fue un cambio de variable lineal. Y en esencia van a tener que hacer siempre el mismo cambio de variable lineal. A veces podemos verlo con multiplicación, para este tipo de ejercicios quiero decir. A veces se puede hacer algo un poquito distinto, pero de esta forma siempre van a conseguir el resultado. ¿Sí? Si el x está multiplicado por algo, por ejemplo, en la segunda integral estaba multiplicado por -1, era menos x, ese valor siempre lo pueden sacar para afuera de esta forma. Esto es en general, digamos. Entonces tienen la integral de 1 sobre alfa x más beta, ¿sí? Entre a y b de x, siempre y cuando esto tenga sentido, ¿no? Que no haya raíces del denominador en ese intervalo. Uno puede sacar el alfa, que le quede la integral entre a y b, de 1 sobre x, saqué un alfa, así que acá me queda beta sobre alfa. Y hacer el mismo cambio de variable lineal de trasladar a esto. ¿Sí? En este caso el p sería menos beta sobre alfa. Ok, bien. Bueno, a ver, vamos de a poco. Ahora vemos por qué alfa divide. ¿Por qué podemos sacar podemos sacar el medio para afuera? Sí. Llamar t a 1 más x, digamos, la justificación de eso es cambio de variable lineal. Entonces, para poder decir eso bien, hay que usar el cambio de variable lineal. Si uno está muy acostumbrado, quizá tenga una fluidez que diga, bueno, esto sale así, ya está, pero hay que tener cuidado, porque no es que vos podés cambiar cualquier cosa. De hecho, va a depender un poco del ejemplo, pero si,
por ejemplo, cambio de variable cuando es multiplicar, o sea, vos no podés llamar t a x sobre 2, por ejemplo, o a 2x, o a 3x más 4, y no hacer más nada. Incluso cambiando el dominio de integración igual hay que hacer la homotesia correspondiente, que después va a ser más complicado, bueno, más complicado. Después, aparte se agrega la derivada, pero en este caso, en este contexto de lineal, que estamos trabajando con cambiar el lineal, la derivada es una constante, no influye, es el beta, el número que está multiplicando. Pero, repito, hay que tener cuidado de llamar t a algo, porque voy a escribir un ejemplito de eso, y pasamos a la parte B. Bueno, y vemos por qué el alfa divide. El alfa divide porque, bueno, si ven acá, o sea, vos tenías este número. Este número se puede escribir como, adentro de integral quiero decir, como sacar un alfa de factor común. ¿Qué pasa? El alfa no estaba en el beta, o sea que lo saqué un poco a prepo. Entonces, para que aparezca, tengo que escribir beta sobre alfa. Bueno, paréntesis solo abajo. ¿Sí? Y ahora que este alfa puede salir para afuera de la integral es porque esto es un número que está multiplicando todo. O sea, esto es lo mismo que 1 sobre alfa por 1 sobre x más beta sobre alfa. Esta es la parte de x, como esto no tiene x, lo puedo sacar para afuera de la integral. Bien. Ok. Bien, lo que decían de si puedo llamar a x más 1 como t. A ver, cambio de variable lineal, cuando es una traslación, lo que te dice es que sí. Si tenés cuidado de cambiar el dominio, el intervalo de integración. ¿No? Cambio de variable lineal lo que te dice es, mirá, si vos tenés, voy a escribirlo literalmente, esto es lo mismo que la integral entre a más p, b más p, de f de x menos p de x. Entonces, que se cumpla esta propiedad, lo que está diciendo es lo siguiente. Si vos tenías una ecuación con x, voy a poner un ejemplo concreto. 3 y 5, como hoy, de seno de x más 3 al cuadrado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces digo, bueno, me complica que haya un x más 3 al cuadrado. Para hacerlo más simple puedo decir, bueno, si x más 3 es t, y ahora comentamos esto, entonces esto me queda la integral entre, bueno, va a ser seno, lo que está dentro va a ser, en vez de x más 3 va a ser t al cuadrado, y x, lo más chico que podía ser era 3, así que t lo más chico que puede ser es 6, y lo más grande que podía ser es 5, así que lo más grande que puede ser t es 8. ¿Está? Para empezar, importante, yo no puedo escribir esto así nomás. O sea, sí se puede escribir, pero hay que tener muchísimo cuidado con los límites de integración. Acá es de t, ¿no? Y acá es de x. Por supuesto. Si yo escribo esto así, tal cual, el problema es que cuando pase para arriba, ¿no? O sea, si yo acá pongo 0 y 5, no me va a quedar 0 y 5. Esto está mal. ¿Sí? Entonces, ya de entrada, decir que x más 3 es otro nombre y cambiarlo así nomás, ya tiene sus peligros. Pero en todo caso, esto de llamar x más 3 a t, lo que hace es simplemente, esto que está acá, es simplemente cambio de variable. Bueno, perdón, vamos a hacerlo, ya lo tengo escrito arriba. Es simplemente este cambio de variable.
Lo que hice fue exactamente lo que está arriba, ¿sí? Ahora, dicho esto, sí, está bien. Si vos el cambio que querés hacer es pasar de x más k a t, siempre este cambio te va a servir. Y lo que vas a hacer es simplemente, donde estaba x más k, poner t, y el intervalo de integración, en vez de ser entre a y b, va a ser entre a menos k y b menos k. ¿Sí? ¿Dije bien? Perdón, a más k y b más k. Sí, eso. A más k y b más k. Igual que está arriba. Sí, así que en este caso funciona. Pero, si yo pongo una función, si yo pongo algo así, ya eso no va a funcionar. O sea, es decir, vas a poder hacerlo, vamos a aprender a hacerlo eventualmente, pero todavía no tenemos las herramientas y no sabemos cómo resolverlo. ¿Sí? Cambio de array lineal lo que me dice es que podés cambiar por algo de esta forma. Algo así sí podrías hacer. Repito, eventualmente vamos a poder hacerlo de x cuadrado igual t, pero por ahora no podemos. Sí podemos hacer algo lineal, alfa x más beta igual t. El tema es que hay que tener cuidado con el alfa, porque ese sí va a aparecer. ¿Sí? No solo van a cambiar los límites de integración, sino que también va a aparecer la constante multiplicando. Ok. Entonces, comentaba un poco esto, vamos a hacer la parte B. Ok. La parte B es un ejercicio de álgebra lineal. Y voy a comentaros por qué. El año pasado en álgebra lineal se mostró varios ejercicios así, porque realmente fracciones simples, que es como se va a llamar este método cuando estemos haciendo integrales en serio, cuando estemos calculando integrales, quiero decir, es un problema de álgebra lineal. Entonces, fíjenselo así. Si vos tenés 1 sobre x menos mu1 y x menos mu2. Acá lo importante es que estos dos números, mu1 y mu2, sean distintos. Entonces la pregunta es si esto es igual a alfa sobre x menos mu1 más beta sobre x menos mu2. Si se fijan, es la misma idea que antes. Yo voy a saber integrar alfa sobre x menos mu1, voy a saber integrar beta sobre x menos mu2, pero en principio no sé integrar 1 sobre x menos mu1 por x menos mu2. ¿Sí? Entonces, en caso de existir ese alfa y ese beta, ya vamos a poder aplicar algo parecido a la parte anterior. ¿Sí? Y acá hay preguntas que son más matemáticas, más matemáticas, digamos, teóricas, y preguntas que son más prácticas. La pregunta práctica es darme un alfa y un beta que cumpla esto, es decir, calcularlo. Una pregunta más teórica es, ¿existe tal alfa y tal beta? Si yo lo encuentro, ya está. Si encuentro alguno, de hecho, porque ni siquiera tienen por qué ser únicos, en principio. A posteriori lo son. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan cómo resolvimos la igualdad que nos dieron en la primera parte? Simplemente hicimos como un denominador en el segundo término y vimos que nos quedaba. Entonces, ¿qué nos queda acá? Si yo hago como un denominador, me queda alfa por x menos mu 2 más beta, sí, está bien, menos beta por x menos mu 1 sobre
x menos mu1 por x menos mu2. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esto así, si quiero que sean iguales, de nuevo, tampoco estoy diciendo que sea la única manera, pero en realidad, si yo hago que lo que está arriba sea 1, ya está. Entonces, si alfa x menos mu2 más beta x menos mu1 es igual a 1, entonces conseguí la igualdad deseada. ¿Sí? Porque lo que está abajo es lo mismo, es x menos mu1 por x menos mu2. Así que alcanza con lo que esté arriba sea 1. Pero ¿qué es lo que está arriba? Si yo desarrollo lo que está arriba, bueno, y lo escribo como una ecuación lineal, es decir, ¿qué es lo que está multiplicando al x? Alfa más beta. ¿Qué es lo que no está multiplicando al x? Mu1 menos mu2. Menos mu1 menos mu2. Eso. Quiero que esto sea igual a 1. Para todo x. Entonces, ¿qué hago? Esto igual a 0. Perdón. Está multiplicado por alfa. Tengo menos alfa mu2 menos beta mu1 igual a 1. Entonces esto es lo mismo que decir, como esto tiene que cumplirse para todo x, es lo mismo que decir que esto es 0 y que esto es 1. Y eso es un sistema lineal. Porque mu1 y mu2 son constantes, si bien son parámetros, digamos, son cualquier cosa, son números que ya están. Entonces, obtenés ese sistema lineal de grado 2, perdón, de grado 2, no, de dos ecuaciones con dos incógnitas, y lo que falta es resolverlo. Si es compatible, ya está, y obtenemos algo en relación a eso. Pero este sistema va a ser compatible. Siempre y cuando mu1 y mu2 sean distintos. ¿Sí? Bien. Sabrán 1000 maneras de resolver esto. ¿Sí? Habrán visto 90 formas de resolver sistemas lineales en lineal 1 y antes incluso en el liceo, porque este es un sistema 2×2. Acá podemos decir, bueno, alfa es menos beta, y entonces me queda menos mu2, menos mu2, menos beta, menos mu1, beta, que es lo mismo, igual a, perdón, no era igual a 0, era igual a 1 acá. Igual a 1. Igual a 1, que es lo mismo que beta, es 1 sobre mu, a ver, porque está positivo mu2. Bueno, y alfa es el opuesto, ¿no? Por supuesto. Bien. Esta es la manera de resolver este ejercicio. Estos van a ser los alfa y los beta.
Recuerden que lo que estaba multiplicando a la fracción lo podía sacar para afuera de entrada, así que acá lo único que va a pasar es que esto va a quedar multiplicando. Y después vas a tener la integral de 1 sobre x menos mu1, y hay que hacer el cambio variable de sumar mu1, y de x menos mu2, y hay que hacer el cambio variable de sumar mu2. Bien. ¿Cómo se...? Ahí va. Sofía, lo que decís de cuál tiene que ser igual a 0 y cuál a 1, de hecho que uno sea 0 y otro 1, ahora voy a poner una variante un poco de esto, viene dado por cuál es el polinomio que tenés arriba. Y como dice Damián quizás, lo que haces es igualar el término que está multiplicando la x y el otro, ¿sí? Tengan cuidado, no es que estén despejando una x, como hay una x solo en un lado, capaz que piensan que tienen que despejar una x, no, eso tiene que valer para todo x. ¿Vos querés que la igualdad se cumpla para todo x? Bueno, para todo x, si mirás solo la parte de arriba es para todo x, si mirás el cociente es para todo x sin el que tenga sentido, cuando cuando estás dividiendo entre 0 no importa. Pero igual eso, a ver, también podríamos decir que es para todo x dentro del intervalo de integración, que es lo que te interesa, pero en realidad vale para todo x, entonces no es un problema. Entonces, voy a hacer vamos a hacer uno un poquito distinto. Para ver un poco mejor de dónde sale el alfa, de dónde sale el beta y por qué son lo que son. Entonces, lo que yo planteé fue para resolver este problema. Pero en realidad, esto se puede resolver para algo más general. Y vamos a aprovechar, poner esto así para tener... bueno, A, B, porque A y B no lo vamos a usar acá, no vamos a integrar esto. El método de fracciones simples, cuando lo veamos, lo que va a hacer es permitirte integrar un cociente de polinomios que el de arriba tenga grado más chico que el de abajo. Que el numerador tenga grado más chico que el denominador. En realidad se puede hacer para cualquiera, pero antes habría que hacer la división, no lo vamos a hacer ahora. ¿Sí? Pero acá vos te podés hacer la misma pregunta. Y podés hacer el mismo razonamiento. Es decir, lo que está en el segundo lado de la igualdad es alfa por x menos mu2 más beta por x menos mu1 sobre x menos mu1 más x menos mu2. Y ahora viene la pregunta ahora viene el mismo argumento que antes. Si lo que está en el numerador es igual a lo que está en el numerador, entonces son iguales, porque el denominador es el mismo. Entonces, si ax más b es igual a alfa por x menos mu2 más beta por x menos mu1, obtengo la igualdad deseada. Entonces, bien, esto
Se puede ver de muchas maneras, pero el principio que está atrás de esto es decir, que si vos tenés dos polinomios son iguales siempre, si solo si son iguales término a término. Es decir, el término independiente es igual, el término que está multiplicando la x es igual, el término que está multiplicando x cuadrado es igual, y así. ¿Hay alguna cosa ahí que se puede...? En otros cuerpos pasan cosas raras, en cuerpos finitos, digamos, pero en nuestro contexto son iguales. Entonces tenés un polinomio de grado 1 acá, un polinomio de grado 1 acá, como si son iguales, lo que esté multiplicando la x tiene que ser igual, y lo que esté como término independiente tiene que ser igual. Son dos polinomios de grado 1. Entonces acá, para que sean iguales, lo que tenés que pedir es que A se iguala lo que está multiplicando la x. ¿Qué es lo que está multiplicando la x? Alfa, bueno, puedo escribir directamente cuál es. Entonces, alfa x menos mu2 más beta x menos mu1 es igual a, ¿qué es lo que está multiplicando la x? Alfa más beta. ¿Qué es lo que está multiplicando? ¿Cuál es el término independiente? Menos alfa mu2 menos beta mu1. ¿Sí? Bien. Y ahora sí, para que eso se iguala a más ax más b, lo que tenés que hacer es a igual a más b, a alfa más beta, y beta igual a menos alfa mu2 menos beta mu1. Si se fijan, eso fue lo que hicimos hoy. El a era 0 y el b era 1. Por eso alfa más beta me quedó 0 y menos alfa mu2 menos beta mu1 me quedó 1. ¿Sí? Bien, ¿qué más iba a decir relativo a esto? Esto se puede generalizar mucho, pero digamos que la idea era que hicieran algún ejercicio de esto para que cuando vuelva a aparecer ya estén más acostumbrados y no sea ver método, hacer infinitas integrales con ese método, hacer infinitas integrales con ese método y así. Ya ir viendo los métodos que se pueden ir viendo ahora, digamos. Este es uno, también cambio de variable lineal. Si bien los cambios de variables lineales, digamos que colaboran relativamente poco, ya les da cierta práctica también. Entonces, por eso están acá, para que vayan generando práctica con estos métodos para cuando vuelvan a aparecer. De forma más general o con más herramientas, pero los métodos en sí van a volver a aparecer. Y aunque no lo mencioné acá, si uno plantea la matriz para resolver el sistema, digamos, para que esta matriz sea compatible determinada, necesitas que mu1 y mu2 no sean iguales. ¿Sí? Y si son iguales, lo que va a pasar es que no vas a poder encontrar un polinomio. A no ser que, o sea, lo único que podría llegar a pasar es que hubieras tenido algo así. 1 menos x, 1 menos x cuadrado, digamos. Pero no te sirve, no te aporta nada, digamos. Entonces, por eso aparece la necesidad de que sean distintos. Porque si no, el sistema pasaría a ser incompatible en el mayor de los casos y compatible indeterminado en un caso que en realidad era que tenías A sobre A, polinomio sobre polinomio cuadrado no aportaba nada.
A ver, vamos de a poco. A ver. Tiene que ser 0, pasando a una de esos. 9A. Vamos al 9A. Voy a anotar los ejercicios que me han pedido. 9A. 2, 1D. 1, 4A. 2, 4B. Bien. Bien. Sí, 2, 1, 2, 4, 1, 4 y 9. Bien. 3, 9. Bien. Ok. Bien, vamos a... déjenme ver cuáles son todos. 2, 1. Bueno, el 2, 1... si bien no estoy seguro si la parte de esta, se subió un video del semestre pasado donde Matilde hace un poco de lo de cambio de variable, entonces en realidad no hay mucha diferencia entre las partes. Les recomiendo que vean el video y está. Bueno. A ver, la idea es la misma, pero podemos ver eso. ¿Decís la parte de la cuenta o las conclusiones de después? Ah, no me fijé lo que había hecho Ernesto. Si dicen que... A ver, voy a fijarme si lo que subió Ernesto lo tiene. De variable... No, creo que no está, creo que Ernesto tiene la primera parte también. Bueno, lo vemos después en todo caso. Ok, bien, el 1, 4A, voy a hacer un dibujo nada más. Bueno, de hecho, Eva, del 1, 4A y del 3, 9 voy a explicar un poco cómo son. Y el otro que queda es el 2, 4B. Bien, el 2, 4B en realidad, si podés, no es necesario usar sumas superiores. Yo en la clase lo hice. Así que si está grabada, creo que la habían grabado, así que podés pedirlo. En la clase del lunes. Y también, a ver, preguntaron en el foro ya preguntaron un poco por ese ejercicio, pero creo que las respuestas que se dieron no llegaron a tipo, haces esto y te sale, digamos. Bueno, entonces voy a ir al 1.4a primero y después
Bien. Ok, 1.4a. ¿Qué pasaba si este ejercicio aparecía en el práctico anterior en las primeras secciones? Bueno. Entonces tenemos una función que nos dicen que es estrictamente... bueno, perdón. El ejercicio debería decir creciente, no monótono. Voy a arreglarlo ya eso. Vamos a hacerlo que sea un poco más... Sí, tiene que ser monótona creciente, si no, no te da nada esto. Entonces tenemos una función estrictamente creciente, vamos a hacerlo un poquito más. ¿Sí? De la cual no nos dicen nada. Pero sabemos que es integrable, porque como es monótona, es integrable. Entonces, la fórmula está en X, un X cualquiera, pero déjenme hacerla para B y queda. Es lo mismo, es cambiar X por B. Nos dan una fórmula que nos dice que la integral de f de t más la integral entre f de a y f de b de f a la menos 1 de t de t, es decir, de la inversa, menos b por f de b más a por f de a es 0. Bien. Entonces tenemos este gráfico. Si ustedes se fijan, este puntito de acá es AF de A, así que esto es F de A. Este puntito de acá es BF de B, así que esto es F de B. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la integral de F entre A y B? Bueno, es esta área. ¿Sí? Vamos a poner otro color. Repito, esto es primero la idea intuitiva. Ahora, si yo giro este dibujo y pienso el eje de las Y como el eje de las X y el eje de las X como el eje de las Y, esto que está acá es la integral entre f de a y f de b de f a la menos 1 de t de t. Ahora explico un poco más esto. Entonces, ¿cuánto es el área naranja más el área amarilla? Es el área de este rectángulo que tiene base B y altura f de b, menos el área de este rectángulo que tiene base A, altura A. Bueno, esa es la fórmula que está. Vamos a poner otro color. Esto es el área naranja. Esto es el área amarilla. Y esto que está acá es el área, o si quieren, esto que está acá es el área del rectángulo grande. Y esto que está acá es el área del rectángulo chico. Y ya está.
El área del rectángulo grande es el área naranja, más el área amarilla, más el área del rectángulo chico. Pero no es la idea que lo prueben así. La idea es que hagan la cuenta formal. Y ahora explico cómo sale esta cuenta. Pero esto es lo que está atrás. Sí, es literalmente esto, digamos. Bien. La, si vos haces el mismo dibujo, digamos, bien, para probar algo con la información que tenemos por ahora, no queda otra que usar sumas superiores y sumas inferiores, digamos. A ver, hay una cosa que dije en el dibujo pasado que no sé si tienen muy sabida, digamos, y es lo siguiente. Si vos mirás el dibujo así, lo que ves es el gráfico de f. Y si mirás el dibujo así, lo que ves es el gráfico de f a la menos 1. No sé qué tan sabido tienen eso. Por supuesto, en el caso de que f es invertible, si no, no tiene sentido. Pero si se fijan, si este es x, este es f de x. Y la inversa lo que hace es mandar esto acá, ¿no? ¿Sí? F y F a la menos 1 lo que hacen es, lo que hace F lo deshace F a la menos 1. Si vos por F vas de X a F de X, F a la menos 1 va de F de X a X. Si F manda 1 en 3, entonces F a la menos 1 manda 3 en 1. ¿Sí? Esto no sé qué tan familiarizados están con esto. Pero lo que sí tienen que entender es que sí, que si vos ves el gráfico al revés, lo que tenés es el gráfico de f a la menos 1. Antes de pasar a sumas, prefiero ver si más o menos entienden eso o no. Para probarlo formalmente hay que usar sumas superiores e inferiores, sí. Se supone, a ver, bien, esa es una buena pregunta. En realidad hay un detalle acá, pero que, digamos, no es necesario pedirlo, pero conviene que sí. Si es monótona estricta, es inyectiva. Si es monótona estricta, es inyectiva. Y estás diciendo que es sobreyectiva sobre su imagen, así que ya está. Y, exacto, como dice Joaquín. Y, a ver, ¿es la misma gráfica? No es la misma gráfica, es que es el mismo dibujo. De hecho, o sea, es el mismo, es que, no es que es el mismo dibujo tampoco, es que en el mismo bosquejo tenés también el gráfico de la inversa, porque es mirarlo al revés. Quizás podamos ver algunos ejemplos para ver que eso efectivamente es así. Bien, entonces vamos con unos ejemplos para ver esto. Estos son bosquejos nomás, no voy a hacer nada. Si vos tomás x cuadrado en los positivos, en los no negativos, digamos, el gráfico te queda una parábola. Vamos a hacerlo un poco más. ¿Sí? El gráfico te queda una parábola. Una pregunta.
Sí, O sea, la idea a la inversa es escribir en ese caso a x en función de, digo, ahí en función de x, ¿no? O sea, por eso te queda raíz cuadrada, la inversa. ¿cómo, perdón, puedo repetir? Porque en este caso a la inversa te queda raíz cuadrada de x, ¿no? O sea, te queda y igual Claro, raíz. sí. Pero si mirás, voy a hacer el dibujo un poco corrido para que quede un poco más, para que me quede espacio, pero es lo mismo. Entonces, lo que dijimos, vos tenés x cuadrado, en los positivos tenés una función así. No me gusta. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es el gráfico de la inversa de x cuadrado en los positivos? La inversa del x cuadrado en los positivos es raíz de x. Y si han visto el gráfico, saben que es más o menos así. Pero este gráfico, esto sería g de x igual a raíz cuadrada. Pero este gráfico es como ver el gráfico de x cuadrado, solo que, miren, estas flechas que estoy haciendo acá, en este gráfico se verían así. Y estas flechas celestes, en este gráfico se verían así. ¿Sí? Entonces, realmente, si vos mirás el gráfico de otra forma, tenés el gráfico de la inversa. Vamos a otro ejemplo sencillo. Es una recta nada más. Si yo tengo la recta, por ejemplo, esta recta, digamos que es y igual x sobre 2 más 1. ¿Sí? La inversa, ahora es al revés, es ver x en función de y. Entonces, ¿cómo sería? Sería 2x menos 1. ¿Sí? La inversa de esto, vamos a poner con f, con nombre. La inversa de esto, si es esto, querés despejar y, ¿qué te queda? Te queda, sí, dije bien, no sé, tenés igual a x sobre 2 más 1, entonces y menos 1 por 2 es x. Y esta es la inversa, o sea, sería g de y, que es 2 y menos 1. O sea que en 0 vale menos 2, en 1 vale 0, tenemos esto así. Puede no parecer que es realmente mirar del otro lado, pero pueden pensarlo en ángulos. ¿Qué pasa con los ángulos? Acá, el ángulo, la pendiente es un medio, mientras que acá la pendiente es 2, que es precisamente lo que falta para que, ¿no? O sea, este ángulo y este ángulo forman 90, esto es como pendiente 2, esto es pendiente, o sea, vamos a poner con dos colores distintos mejor. La pendiente es precisamente eso. Es la pendiente inversa. Y realmente es mirar el gráfico de otra forma. Si ven lo que está
entre el eje, acá lo que está entre el eje Y y la recta, acá es lo que está entre el eje X y la recta. Bien, esto requiere un poco de intuición si no lo habían visto antes. Pero realmente, digamos, se puede hacer, yo ahora voy a hacer una explicación un poco dibujística, pero que se puede formalizar bien, pero sin el dibujo es muy difícil de entender. Entonces, voy a ver el dibujo. Entonces, la manera de ver que, ya sabemos que son integrables, eso sí porque son monótonos. La manera de ver cuánto vale la integral es con sumas superiores y sumas inferiores, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero el tema es, ¿cómo hago para calcular sumas superiores, sumas inferiores? No tengo ninguna información sobre la función f, ¿sí? Y tengo que vincular de alguna manera las sumas superiores de f con las sumas superiores de f, bueno, con alguna suma, no va a ser la suma superior, de f a la menos 1. Entonces, bien, la idea, no sé si vieron la prueba, por ejemplo, de cambio variable, cualquiera de ellas. Lo que hacía era comparar una suma superior de una forma con una suma superior de otra. Entonces, fíjense lo siguiente, si yo tomo una partición cualquiera de AB, y acá tengo XY, y acá tengo XY más 1, ciertos puntos de la partición, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a valer en la suma superior? ¿Cuánto va a valer en la suma superior lo que aporta este pedacito? Está el área, ya sabemos, XY menos X. XY más 1 menos XY. Pero si estoy tomando una suma superior, tengo que tomar el máximo. Bueno, el supremo, ¿no? Pero si se fijan, en realidad, como la función es estrictamente monótona, el supremo es f de XY más 1, ¿sí? Así que en la suma superior, cuando aparezca el término supremo de f en XY XY más 1, cuando aparezca este término, esto, como f es monótona creciente, siempre es f de XY más 1. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos este rectangulito. Si yo voy para acá ahora, esto es f de XY, y esto es f de XY más 1. Sí, eso. Si vos haces la inversa, si mirás este intervalito, este rectangulito ahora, ese rectangulito ¿cuánto mide? Ese rectangulito mide la base, f de XY más 1 menos f de XY, por la altura. ¿Pero cuánto es la altura? Si se fijan, la altura es XY, porque va desde 0 hasta XY. ¿Sí? Pero XY, si se fijan acá,
es el punto más bajo de la función inversa en ese intervalo. Así que esto que está acá es igual a el ínfimo de f a la menos 1 en el intervalo f de xy, f de xy más 1, por el tamaño del intervalo. Xy más 1 menos f de xy. Es decir, que esta suma superior, o sea, que para una partición, dada una suma superior, tengo vinculada una suma inferior. Pero ¿cómo las tengo vinculadas? Bueno, si yo hago, ¿no? Digamos que hago, vamos a poner un ejemplo solo. Si yo hago la suma superior para f, para esta partición, tengo asociada una suma inferior, perdón, para f a la menos 1, que sería esta. Y ahora, esta suma superior para, ¿no? Tenemos P, una partición acá. Acá tenemos F de la partición. Entonces, lo que tenemos es que la ecuación que queremos se cumple en sumas superiores y sumas inferiores. O sea, lo que tenemos es lo siguiente. Lo que tenemos es lo siguiente. Para toda P partición de AB, se tiene que 1, f de P es una partición de f de A, f de B. Eso no es nada. Es simplemente ver que los elementos entre A y B por la función f van a elementos acá. ¿Está? F de P que llamamos P', digamos. Y 2, que es lo importante, la suma superior de f P más la suma inferior de f a la menos 1 P' menos B por f de B más A por F, B por f de B más A por f de A es 0. Porque acá el dibujo intuitivo, el dibujo que decíamos, bueno, esto sería una prueba si pensáramos la integral como área, pero sin más, digamos, se cumple porque son rectángulos y calzan justo. Si ustedes se fijan, en este dibujo lo que tengo es precisamente, si yo sumo las áreas violetas y sumo las áreas celestes, y sumo el área del rectangulito chico, lo que me queda es el área del rectángulo grande. Pero las áreas de los rectángulos violetas es la suma superior para P, las áreas de los rectángulos celestes es la suma inferior de f a la menos 1 para la partición P' o f de P, y tal, y lo otro sí está. Y vale lo mismo, se puede decir por simetría, pero también se puede hacer el ejemplo, vale lo mismo al revés.
Bueno, y teniendo esto, lo que podemos hacer ahora es, bueno, se pueden hacer varias cosas, se puede tomar supremos, se puede, hacer un argumento a menos de epsilon, ¿sí? O sea, por ejemplo, se podría agarrar cualquiera de las dos igualdades, sabiendo que son integrables, ¿no? Se puede agarrar esta igualdad y decir, bueno, esto es la integral de f menos epsilon, o bueno, menos d, digamos. No menos d, quiero decir. Esto que está acá está a menos de la integral. Ah, bueno, perdón, es una suma inferior. Es la integral de f menos d. Esto es la integral de f a la menos 1 en el intervalo que corresponde, más d. Y estos son números que ya están. Entonces, como puedes hacer d tan chico como quieras, tenés la propiedad de que, no sé si recuerdan, si un número es menor o igual a epsilon para todo epsilon, mayor o igual a 0 y menor o igual a epsilon para todo epsilon, entonces es 0. ¿Sí? O si dos números difieren a menos de epsilon para todo epsilon, son iguales. ¿Sí? Eso es una manera. Otra manera es decir, tomar supremo o ínfimo, entonces decir, bueno, si tengo esta igualdad, entonces, tomando supremos, bueno, ahí el problema ahí es que, a ver. No, está bien. Tomando supremos, acá tengo la integral, sabemos que es integrable, ¿sí? Qué manía. F de B más A, F de A. Entonces, si se fijan, acá tomé supremos, así que acá voy a tener un mayor o igual a 0. ¿Sí? Y ahora, entonces la suma superior de f a la menos 1 de p' menos la integral más la integral de f menos b por f de b más a por f de a es mayor o igual que 0. Y puedes hacer al revés, la integral de f más, a ver si así, bueno. Entonces, toda suma superior va a cumplir para f a la menos 1 va a cumplir la ecuación de que es mayor o igual que 0, sumándole todo lo otro, y toda suma inferior va a cumplir que es menor o igual que 0, pero como el supremo de esto y el ínfimo de esto son iguales, ¿sí? En esta situación que tenemos algo así. En esta situación tenemos algo así. Si estamos acá, tenemos este número, que es la integral de f menos b f de b más a f de a,
Por acá está la suma superior de f a la menos 1 en P', y por acá está la suma inferior de f a la menos 1 de P'. Entonces, el supremo de esto va a ser menor o igual que esto, el ínfimo de esto va a ser menor o igual que esto. Como tienen que ser iguales porque es integrable, tiene que ser este punto. Por supuesto, este es de los ejercicios que hay que trabajar, o sea, es de los ejercicios más teóricos, hay que sentarse, entender los conceptos, entender las definiciones. Capaz que me confundí en algún momento en poner al revés, pero B por F de B y en las sumas últimas, decís, Sofía, en las sumas últimas hice el argumento que había hecho al principio de las áreas, pero con rectángulos. No sé si era en esa parte que... O sea, está en la fórmula. ¿De dónde saqué la fórmula? Es de lo siguiente. Cuando vimos al principio la demostración dibujística, dijimos, la integral es el área naranja, la integral es el área amarilla, el área naranja más el área amarilla más el área del rectangulito chico es el rectángulo grande. Y por tanto se tiene esta fórmula, si asumís que esto es área y que la integral es área, digamos, y sin decir más nada. Ahora, si querés probarlo formalmente es más complicado. Entonces lo que hicimos fue hacer esa cuenta que dije ahí, vale, se puede hacer formalmente también, pero vale para rectángulos. Entonces si vos agarrás, haces una suma superior para f, te quedan así rectangulitos violetas, la podés completar con una suma inferior para f a la menos 1, y te quedan los rectangulitos celestes, y tenés la misma propiedad. Tenés que el área de los rectangulitos violetas, más el área de los rectangulitos celestes, más el área de este rectángulo, es el área del rectángulo grande. Y eso lo que te dice es que el área de los rectangulitos violetas es la suma superior de f para la partición P. El área de los rectangulitos celestes es la suma inferior de f para la partición P', que es f de P. Y el área del rectangulito chico es A por f de A, y el área del rectángulo grande es B por f de B. Y por eso queda esta fórmula. Esto se puede hacer, digamos, lo que dije de los rectángulos se puede hacer formalmente. La única, digamos, que toda partición de f de AB por f va a una partición de f de A, f de B, es fácil. Porque es que es monótona la función nada más. Y que si en el intervalo xy más 1, si en el intervalo xy más 1 tomás el supremo es f de xy más 1, entonces el ínfimo para la otra va a ser en sí, el ínfimo va a ser en f de x. ¿Sí? O sea, voy a dibujar, hacer un zoom un poco ahí. Vos tenés un rectangulito que viene así. Acá tenés la curva. ¿Sí? Entonces, si vos te fijás, este punto acá es el supremo de la función f en este intervalito que era
xy más 1. Mientras que de este lado, este punto es el mínimo de la función f a la menos 1 en el intervalo f de xy, f de xy más 1. Por eso queda que... Por eso se pueden pegar bien las sumas. Y se puede hacer con este dibujo, digamos, se puede probar formalmente, que básicamente es este argumento que puse acá. Y una vez que tenés estas fórmulas, podés usar el criterio a menos de epsilon de la suma superior y la suma inferior, y con eso llegar a que esta diferencia es menor que epsilon para todo epsilon, entonces es 0 en valor absoluto, ¿sí? O podés tomar supremos e ínfimos de f, por ejemplo, acá tomás para la suma inferior tomás el supremo, para la suma superior tomás el ínfimo, perdón. Entonces lo que te queda es, como siempre era igual a 0, por ejemplo con la suma inferior de f, siempre era igual a 0 tomando y después es este argumento. Estoy usando siempre que son integrables, si no, no puedes hacer. No, a ver, hacer la prueba formal lleva un poco más que esto que dije yo. O sea, requiere escribir bien la suma. Yo lo que dijimos fue la idea intuitiva de ver que en áreas, si entendemos la integral como área, funciona, y además que después la suma superior y la suma inferior sí lo podemos pensar como área de rectángulos, y ahí sí funciona todo. Y tal. Y ahí, por lo menos dibujísticamente, está justificado. Repito, se puede escribir formalmente con sumas superiores y sumas inferiores, pero la idea es que entiendan la prueba, no que escriban símbolos que no entienden qué son. Bueno, está. Bueno, queda un poco el ejercicio de las áreas encerradas, pero se va a subir la resolución de ese ejercicio, así que eventualmente lo van a tener. Y por hoy dejaríamos por acá. Así que bueno,